días, estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Micaela Bastida. Soy el profesor Cristian Sedano y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de establecemos conclusiones a partir de la interpretación de las medidas de tendencia central sobre hábitos de vida saludable. Entonces tenemos esta ficha que dice actividad del día. A partir de la información recolectada en el cuestionario de la semana 20 para las preguntas 3 y 4 obtén la medida de tendencia central. Luego, cuando tengan la medida de tendencia central de las preguntas 3 y 4, ¿qué conclusiones puedes obtener a partir de las medidas de tendencia central obtenidas? Recuerda, media es el promedio de un conjunto de datos, mediana es el dato que se encuentra en el medio de un conjunto de datos y moda es el dato que se repite más veces en un conjunto de datos. Para lo cual te doy el siguiente ejemplo que dice así: ¿cuántas horas duermes al día? Te dan alternativas 8, 12, 6, 4 y 5. Se entrevistó a 20 personas y se obtuvo la siguiente información: número de horas de sueño, que son las mismas alternativas dadas, las pones acá, 8, 12, 6, 4 y 5, y la columna de cantidad de personas que has entrevistado, eso va a ser la frecuencia absoluta. Supón que 10 personas te contestaron que duermen 8 horas al día, supón que 2 personas te contestaron que duermen 12 horas al día, supón que 4 personas te contestaron que duermen 6 horas al día, supón que una persona te contestó que duerme 4 horas al día y supón que 3 personas te contestaron que duermen 5 horas al día. La suma total de personas debe dar igual a la cantidad de personas que entrevistaste. En ese caso debe ser igual a 20. Luego, para calcular la media, como estamos en una tabla de datos agrupados e intervalos, se usa la siguiente fórmula: la media, que se representa con una X y una raya horizontal arriba de la X, es igual a la sumatoria de los productos de los X por las frecuencias absolutas sobre el número de elementos. Entonces, luego tenemos que tomar el cuadro anterior y crearle una columna adicional. Esa columna adicional va a ser la multiplicación de los X por las frecuencias absolutas. Entonces empezamos: 8 por 10 es 80, 12 por 2 24, 6 por 4 24, 4 por 1 4, 5 por 3 15, y lo vas a sumar todas estas multiplicaciones: 80 más 24 más 24 más 4 más 15 te da 147. Ese 147 va a ser el numerador de la media sobre el total de elementos, que, como se aprecia aquí, es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas y sale 20. Ese se coloca en el denominador. Luego, ¿cuál es el cociente de dividir 147 entre 20? Sale 7,35 y esa es la media. Ahora calcularemos la mediana, pero antes debemos ordenar en forma ascendente la columna de la variable X, oyendo sus datos adyacentes en el proceso. Es decir, de la tabla anterior, ¿cuál es el X menor de todos? Se aprecia que es el 4, luego viene el 5, luego viene el 6, luego viene el 8 y luego viene el 12. Pero acá hay un detalle importante. Dice que debes mover sus datos adyacentes en el proceso, es decir, el 4 se tiene que mover con todo lo que haya a su derecha, es decir, 4 a la derecha de este 4 de la variable X hay 1 y 4, por lo tanto se mueve con todo. Entonces acá pones 4, 1 y 4. Luego el siguiente era el 5, pero el 5 se mueve con todos los datos que están a su derecha, que son 3 y 15. Entonces 5, 3 y 15. Luego viene el 6, que se mueve con todos sus datos adyacentes, que son el 4 y el 24. Está 6, 4 y 24.
Luego el siguiente es el 8, que se mueve con sus datos adyacentes, que son el 10 y el 80. Acá están 8, 10 y 80. Luego finalmente viene el 12, que se mueve con sus datos adyacentes, que son el 2 y el 24. Acá está 12, 2 y 24. Luego el total debe coincidir de los totales para las frecuencias absolutas y para el producto de x por f. Luego calculamos la posición central de la mediana. Luego, una vez que los datos están ordenados en forma ascendente, el siguiente paso es calcular la posición central de la mediana, que se calcula con la siguiente fórmula. La posición central es igual a n más 1 sobre 2. N es el total de datos, que es 20. Lo reemplazamos n por 20. Entonces 20 más 1 sobre 2. 20 más 1 en el numerador, 21 sobre 2. Y sale posición central igual a 10,5. Luego creamos una columna adicional a la tabla anterior. Le agregamos la columna de frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se representa con una F mayúscula. Como su propio nombre le indica, frecuencia absoluta acumulada acumula las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la primera frecuencia absoluta es 1, entonces tiene que ser igual a la primera frecuencia absoluta acumulada, ya que es la única, 1. Y luego tienes que operar en zigzag para ver cuál es la siguiente frecuencia absoluta acumulada. Es decir, si acá esta es la primera frecuencia absoluta acumulada, que es 1, le sumas con la frecuencia absoluta posterior a la anterior, sería 1 más 3 me da 4. Y repito el proceso: 4 más 4, 8, 8 más 10, 18, 18 más 2, 20. Entonces, cuando en la última frecuencia absoluta acumulada te sale el número de elementos, quiere decir que el procedimiento está correcto. Luego, acá te doy una definición de frecuencia absoluta acumulada, que dice que es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Luego, como el número de datos es par y la posición central igual a 10,5, la mediana es la semisuma de los datos que están al centro, ya que el número de datos es par. Buscaremos la posición 10, es la posición anterior porque está a la izquierda de 10,5, y 11 es la posición posterior porque está a la derecha de 10,5 en las frecuencias acumuladas. Luego, como la frecuencia acumulada 18 contiene la posición 10 y posición 11, es decir, esta frecuencia absoluta acumulada 1 no contiene a la posición 10 ni a la posición 11. La frecuencia absoluta acumulada 4 tampoco contiene a la posición 10 ni a la posición 11. La frecuencia absoluta acumulada 8 tampoco contiene a la posición 10 ni a la posición 11, pero la frecuencia absoluta acumulada 18 sí contiene a la posición 10 y a la posición 11. Entonces tomaremos el dato de la variable que está a la altura de la frecuencia acumulada. Como son dos posiciones que estamos tomando, el 8 lo tomaremos dos veces. Entonces, mediana es igual a la semisuma del dato que ocupa la posición anterior más el dato que ocupa la posición posterior. Es decir, la posición 10 está ocupada por 8 y la posición posterior está ocupada por también el número 8. Entonces 8 más 8 entre 2 sale 16 medios. Dividimos esta fracción y sale cociente 8, por lo tanto la mediana es igual a 8. Ahora, para calcular la moda tomaremos el dato de la variable con mayor frecuencia absoluta. De estos datos que representan el número de horas del sueño, acá tienes que ver acá en esta columna de frecuencia absoluta cuál es la frecuencia absoluta mayor.
se nota que la frecuencia absoluta mayor es 10, por lo tanto la moda es 8, ¿no? Tomaremos el dato de la variable con mayor frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta mayor es el 10 y le corresponde al 8, por lo tanto la moda es igual a 8. Conclusiones: los entrevistados en promedio duermen 7 horas al día. La hora 8 se ubica en el medio de las demás horas y la mayoría duerme 8 horas al día. La primera conclusión sale de la media, la segunda conclusión sale de la mediana y la tercera conclusión sale de la moda. Bueno, esto sería todo. Espero que sigas estando bien de salud y nos vemos en otra ocasión. Bye.